Hay veces en que un solo artículo científico puede cambiarlo todo. En 1916, Gilbert N. Lewis publicó un trabajo con una idea tan simple como profunda para resolver el mayor misterio de la química de su tiempo. Hoy vamos a desentrañar juntos ese texto fundamental, el átomo y la molécula. Para entender la dimensión de lo que hizo Lewis, tenemos que viajar un momento a principios del siglo XX. En esa época, la química tenía un problema enorme, un verdadero dolor de cabeza que la tenía partida en dos. Imaginen, era una ciencia que no podía explicar su pregunta más básica: ¿cómo se unen los átomos? A ver, por un lado teníamos la química inorgánica, y ahí la cosa parecía clara. La atracción eléctrica entre iones, uno positivo y otro negativo, funcionaba de maravilla para explicar compuestos como la sal común. Pero esta teoría se venía abajo por completo cuando mirábamos el gigantesco mundo de la química orgánica. Ahí veíamos átomos idénticos como dos de carbono, sin carga aparente, formando enlaces increíblemente fuertes. Y eso no tenía ningún sentido. Y esa era la pregunta del millón, la que frenaba todo el avance teórico. Si no hay cargas opuestas que se atraigan, ¿qué es lo que mantiene unidos a dos átomos de hidrógeno o a las larguísimas cadenas de carbono que son la base de la vida? Hacía falta, con urgencia, una idea totalmente nueva. Y es aquí donde entra en escena Gilbert N. Lewis. Ojo, que su idea no salió de la nada. Años antes de su famoso artículo, él ya venía dándole vueltas a un modelo del átomo completamente distinto al que se manejaba. No se imaginaba planetas girando alrededor de un sol. No, lo que Lewis tenía en mente era algo mucho más geométrico, más ordenado. Miren esto, son apuntes del propio Lewis, de 1902. Una verdadera joya. Aquí ya vemos el germen de su modelo, la idea de que los electrones de la capa más externa no andan por ahí volando al azar. No, para Lewis ocupaban posiciones fijas, estables, como si fueran los vértices de un cubo. Es una idea muy visual, casi arquitectónica, ¿no creen? Basándose en este modelo del cubo, Lewis propuso unas reglas que, aunque sencillas, resultaron ser muy poderosas. Primero, dijo que el átomo tiene un kernel o tronco interno que no se mete en las reacciones y una capa externa con electrones de valencia. Ahí es donde ocurre toda la magia de la química. Segundo, postuló que la máxima estabilidad se consigue con 8 electrones en esa capa. Y tercero, la clave de todo, que las capas externas de dos átomos pueden solaparse, interpenetrarse. Esta regla de 8 es lo que hoy todos conocemos como la regla del octeto, y se convirtió básicamente en el principio que guía todo. Un átomo con su octeto completo es un átomo estable. Está, digamos, satisfecho. Para Lewis, toda la química era, en esencia, la búsqueda de los átomos por completar ese octeto. Bueno, y ahora juntemos todas estas piezas: el átomo cúbico, los electrones de valencia y la regla del octeto. De la combinación de todo esto, Lewis llega al punto culminante de su artículo, la idea que finalmente iba a resolver el enigma y a unificar la química. Imaginen el proceso, que es de una lógica aplastante. Se acercan dos átomos, sus capas externas se tocan, se solapan. Pero aquí viene lo genial. En vez de que un átomo le arranque un electrón al otro, cada uno pone un electrón y juntos forman un par. Y ese par de electrones ahora no es de uno ni del otro, es de los dos al mismo tiempo. Esta frase del propio Lewis es la esencia de toda la revolución. El enlace químico ya no es una transferencia, no es un robo, es un acto de compartir, es como una sociedad, no una conquista. Y este cambio de perspectiva lo es literalmente todo. Y así, de repente, el gran problema quedó resuelto. ¿Cómo se unen dos átomos de hidrógeno que son idénticos y neutros? Pues muy fácil. Comparten sus dos electrones para que cada uno sienta que tiene su capa completa. ¿Y dos átomos de carbono? Comparten un par de electrones. La fuerza que los mantiene unidos es ese interés mutuo por ese par compartido. El impacto de esta idea fue tremendo e inmediato. No solo resolvió un misterio, sino que cambió la forma en que los químicos trabajaban, en que dibujaban, en que pensaban y hasta en que hablaban de las moléculas. Pensemos en algo tan simple como la rayita que une dos átomos en un diagrama. Antes de Lewis, esa línea era solo un símbolo, un gancho abstracto cuyo significado físico nadie entendía. Pero después de Lewis, esa misma rayita cobró vida. Pasó a significar algo concreto, algo real, un par de electrones compartidos. El lenguaje visual de la química, de pronto, tenía sentido. El poder explicativo del modelo era tan evidente y su lógica tan clara que su adopción fue increíblemente rápida.
En apenas una década, la teoría de Lewis ya era la norma en la comunidad científica mundial. Y para una idea tan revolucionaria, créanme, 10 años es un tiempo récord. Pero detengámonos a pensar un momento, ¿por qué esta idea ha sido tan duradera? ¿Cómo es posible que un concepto que nació antes del desarrollo completo de la mecánica cuántica siga siendo una piedra angular de la química hoy en día? Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque la física cuántica, cuando llegó, no vino a contradecir a Lewis, sino todo lo contrario, confirmó su asombrosa intuición. Fue el principio de exclusión de Pauli, años después, el que nos dio la justificación física de por qué los electrones tienden a ir en pares. Lewis, con pura intuición química, se había adelantado a su tiempo. Hoy, por supuesto, usamos modelos matemáticos increíblemente complejos para describir los enlaces con una precisión que Lewis no podría haber soñado. Pero todas, absolutamente todas esas teorías modernas se construyen sobre la base conceptual que él estableció. La idea del par de electrones compartido no es obsoleta, es el cimiento de la química moderna. Y esto nos deja con una última reflexión. La historia de Lewis nos demuestra que una intuición profunda, una idea fundamentalmente correcta sobre cómo funciona la naturaleza, puede sobrevivir incluso a las más grandes revoluciones científicas. Y nos obliga a preguntarnos, de todo lo que hoy damos por sentado, ¿qué ideas demostrarán ser tan esenciales que seguirán aquí con nosotros dentro de 100 años?